El día de hoy presentaremos al ingeniero Alejandro Naveda con su ponencia Proyecto de Reglamento Técnico de Bolsas de Plásticos Biodegradables. Como presentación del ingeniero, él es ingeniero de materiales plásticos de la Universidad Simón Bolívar, Venezuela, diplomado internacional en empaques, envases y embalajes en Envapac, Colombia, máster en dirección y gestión de marketing de la Universidad Barcelona, España, y actualmente realizando la maestría en gerencia de proyectos en la Universidad Tecnológica del Perú. Es especialista en desarrollo de empaques con más de 15 años de experiencia en la industria del consumo masivo, en especial en el mercado cosmético y farmacéutico. Ha desarrollado soluciones de empaques flexibles, primarios y secundarios para Procter y Gamble, Colgate y Palmolive. Trabajó en la armonización de componentes de empaques para la región andina, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. En Avon para las líneas de fragancias y cuidado personal. Actualmente es miembro del Comité Técnico de Normalización de Envases y Embalajes del Instituto de Calidad INACAL. Vamos a iniciar con el webinar del día de hoy con el ingeniero Alejandro Naveda. Le cedo la palabra, ingeniero. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, vamos a esta nueva cita que tenemos dentro de este Empecemos Entendiendo webinar de este mes con la ponencia que están viendo ya en sus pantallas. Proyecto de Reglamento Técnico de Bolsas de Plástico Biodegradable. Antes de iniciar con este análisis del proyecto de reglamento, sobre todo para parte de la audiencia que nos acompaña el día de hoy, no es del Perú, quiero hacer una breve introducción de la ley que da motivo a este reglamento. Quizás en otros países haya reglamentos similares o reglamentos que estén en discusión, y quizás información que le podemos brindar de la ley que ya está promulgada en el Perú desde 2018 pueda ser útil para el conocimiento general. Igual creo que puede servir como un poco de refrescar lo que tiene la ley del plástico de un solo uso para el mercado peruano, para los consumidores, fabricantes o proveedores locales. Entonces vamos a iniciar con ese contexto de la ley del plástico que tiene por numeración 30884. Esta ley se promulgó el 19 de diciembre del 2018. Su nombre completo es Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. ¿Okay? Entonces es una ley que ya para el Perú tiene de promulgada 2 años y medio. Esta ley tiene por objeto establecer el marco regulatorio sobre cierto tipo de productos plásticos, ¿no? El primero de esos grupos que regula y el que nos es de relevancia para el día de hoy es el plástico de un solo uso o otros plásticos no reutilizables. Por ejemplo, las bolsas de plástico diseñadas o utilizadas para llevar o cargar bienes por los consumidores o usuarios, como los que están viendo en pantalla y como aquellos que están siendo regulados por esta propuesta de reglamento técnico que vamos a conversar el día de hoy. ¿Okay? También, dentro del marco de la ley 3884, se regulan las bolsas o envoltorios de plástico para publicidad impresa, como diarios, revistas, formatos de prensa escrita. ¿Okay? En particular, hay una excepción con este tipo de envoltorio y es para los libros. Los envoltorios plásticos de libros están fuera del alcance de la norma 30884. ¿Qué no está comprendido dentro del alcance de esta ley? Las bolsas de base polimérica para contener o trasladar alimentos a granel o alimentos de origen animal, así como aquellos que por razones de asepsia o inocuidad son utilizadas para contener alimentos o insumos húmedos, elaborados o preelaborados, ¿no? Todas esas conformaciones de empaque que están viendo en sus pantallas, que tienen un contacto directo con el alimento, en el caso del Perú, está fuera de la reglamentación de esta ley 30884. Tampoco está comprendido dentro del alcance de esta ley las bolsas de base polimérica cuando su uso sea por razones de limpieza, higiene o salud. ¿Okay? Entonces,
Para lo que se relaciona con lo que vamos a ver de reglamento el día de hoy, este se restringe al uso de las bolsas que son utilizadas para cargar o transportar bienes de consumo. Algunos plazos, provisiones y obligaciones dentro de la ley del plástico, que van a dar contexto a lo que vamos a ver del proyecto, es que a los 120 días de emitida esa ley, que se cumplió el 19 de abril de 2019, se prohibió el uso de envolturas o bolsas para publicidad impresa, diarios, revistas u otros formatos de prensa escrita, recibos de cobro de servicios, sean públicos o privados, o cualquiera que esté destinado a brindar o trasladar un documento informativo. Entonces, en el Perú ya estas bolsas, ya el uso de estas bolsas con este propósito está prohibido desde hace 2 años. Luego, y es lo que nos trae con mayor interés al día de hoy, en un plazo de 36 meses de emitida la ley, este plazo se cumple el 19 de diciembre de este año, se prohíbe la fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega o consumo de bolsas plásticas de base polimérica que no sean reutilizables y aquellas cuya degradación generen contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas. Entonces, este artículo 3 dentro de esa ley es el que da lugar a esta reglamentación. ¿Debido a qué? Debido a que, obviamente, en esta charla del día de hoy no vamos a hablar de la opción reutilizable, sino vamos a hablar de la opción que promueve la ley de bolsas plásticas distintas a un origen fósil y que además puedan ser biodegradables. ¿Ok? Esto aplica en el Perú a partir del 19 de diciembre de este año. No solamente está esta prohibición para todo lo que vieron en esta imagen, fabricación, importación, distribución, entrega, consumo, sino que también se impulsa a que los principales canales que utilizan este tipo de bolsas, como son los supermercados, las cadenas de autoservicio, los almacenes, los comercios o establecimientos similares, en la misma fecha deben reemplazar la entrega de bolsas de base polimérica no reutilizables o aquellas cuya degradación no generen contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas. ¿Okay? En ese momento se dio una disposición complementaria y era que para la ley 3884 se podía incluir un plan de estímulo, reconocimiento o incentivo, sea tributario o no, promover el uso de tecnologías e insumos como biopolímeros u otros similares de origen animal o vegetal compostables no contaminantes. Entonces, aquí está el soporte dentro de esa ley 3884 que, si ven lo que está más abajo sombreado, propone otro tipo de normativa, pero lo que se circunscribe a lo que vamos a desarrollar el día de hoy es que se estimula o se promueve el uso de plásticos biodegradables o aquellos que tengan un origen animal o vegetal y que sean compostables. La ley tiene varios pendientes, entre ellos está este que nos trae aquí hoy. Si pueden ver la fecha en que la ley proponía que se emitiera este reglamento, era 240 días contados después de la vigencia de entrada en funcionamiento de esa ley. Ese plazo se cumplió el 19 de agosto de 2019. Creo que es evidente para todos que este plazo no se cumplió y que en estos momentos estamos en discusión de un proyecto de reglamento técnico. ¿Okay? ¿A qué me refiero que está en discusión? Lo que vamos a ver en breve es una propuesta que hace el Ministerio de la Producción del Estado peruano y que es abierta a opinión pública. ¿Okay? Ya vamos a comentar cuáles son los canales que tenemos para comentar los alcances de esta ley y el plazo hasta el cual podemos hacerlo. ¿Okay? Entonces, digamos, este era un pendiente del Estado peruano y está tratando de cumplirlo con este
proyecto de reglamento técnico. Un punto interesante, quizás, que a veces necesita ser aclarado, es que todos los plásticos, sea de origen animal o vegetal o biológico, así como los de origen fósil, sufren unas fases de degradación. ¿Okay? Este plástico, que quizás lo podemos ver aquí representado en este cuadrado, puede estar sometido a diferentes procesos de degradación, no solo a uno. Está sujeto a procesos degradativos motivados por oxidación, por fotodegradación, por hidrólisis o por uso, o si quieren también una degradación mecánica que puede tener este producto plástico. Además de una biodegradación si la conformación química que tiene este plástico lo permite. El siguiente paso es esta parte que ven aquí en el medio, que es la formación de microplásticos. Cualquier plástico se va a ir degradando, sea este biológico o no, por formación de microplásticos. El tema está en qué ocurre después que se forman los microplásticos. ¿Ok? Y está esta siguiente fase de mineralización que es exclusiva del proceso de biodegradación. Entonces, un plástico que no sea proclive a la biodegradación solamente quedará hasta la formación de microplásticos. Allí está el inconveniente. Allí es donde surge la contaminación por microplásticos. Entonces, esta ley, como seguramente algunas otras que puede haber en otros países latinoamericanos, lo que promueve es el uso de este tipo de plásticos que culminen su proceso degradativo en una mineralización. Hay un punto importante también con esta ley y era con respecto a los certificados de biodegradabilidad. Se proponía que los productores e importadores de productos plásticos cuya tecnología asegure una biodegradación deben contar con un certificado de biodegradabilidad o equivalente de acuerdo al reglamento. Es interesante mostrar que esa línea que dice de acuerdo al reglamento es el reglamento que hoy está en discusión y que vamos a ver en unos minutos. ¿Okay? Entonces, hasta este entonces, hasta el 8 de abril de 2021, nada más aplicada la parte de un certificado de biodegradabilidad. ¿Qué decía ese certificado? O cuáles pudiesen ser el contenido de ese certificado. Primero, tenía que circunscribirse a la definición de biodegradable que estaba en el glosario de términos de esa ley 30884. Y dice, para ser designado como orgánicamente recuperable, cada envase o embalaje, material de envase o embalaje o componente, debe cumplir con unos ensayos indicados en un capítulo 7 de una norma técnica peruana que ya existe, que es la que están viendo en pantalla, que dice Programa de Ensayo y Criterios de Evaluación de Biodegradabilidad. Si hacemos un zoom a ese capítulo 7 de esa norma técnica peruana, lo que decía, o lo que dice, es que esta biodegradabilidad se debe comprobar a través de la aplicación de ensayos de compostaje aeróbico según la norma ISO 14855. Y en caso de métodos alternativos, la ISO 14851 y la ISO 14852. Entonces, hasta lo que teníamos, o hasta lo que tenemos hasta este momento, porque evidentemente el reglamento hasta ahora no ha sido promulgado, está en discusión, un certificado de biodegradabilidad en el Estado peruano aplica que cumpla con el significado que tiene dentro de la ley 30884 y es que cumpla a su vez con la norma ISO 14855. Esta imagen que están viendo en pantalla es precisamente esa norma ISO. Quise traerla aquí porque dentro del reglamento técnico se habla de una segunda norma ISO, distinta a la que hasta ahora aplicaba para el reglamento, para la ley 30884, sus certificados de biodegradabilidad. Esta norma ISO 14855 indica determinación de biodegradabilidad aeróbica definitiva de materiales plásticos en condiciones controladas de compostaje. ¿Okay?
Nos vamos a quedar un poco con de esta denominación, porque la que se escoge para reglamento es más limitada en cuanto al tipo de materiales que se puede analizar con esa normativa. Esta que estamos viendo dice, especifica un método para determinar la biodegradabilidad aeróbica final de materiales plásticos en condiciones controladas de compostaje mediante la medición gravimétrica de la cantidad de dióxido de carbono desprendido. ¿Okay? Si no tenemos una norma técnica peruana, o mejor dicho, un reglamento técnico para las bolsas con plástico biodegradable, la ley 3884 indicaba que para plásticos biodegradables importados se cuenten con certificaciones de biodegradabilidad expedidas en países extranjeros y estos tienen el mismo efecto legal que si fueran extendidos en el Estado peruano. ¿Okay? Siempre y cuando cumplan con estas normas ISO 14855 o en su defecto la 14851 o 14852. ¿Ok? Entonces, ese es un poco el preámbulo que quería mostrarles a los que nos acompañan el día de hoy, porque sé que no solamente hay una audiencia peruana, sino también hay una audiencia extranjera, y quería mostrarles un poco el contexto con el cual sale esta normativa o este proyecto de reglamento. ¿Ok? Entonces, lo que he mostrado hasta ahorita es esa base sobre la cual se apoya este proyecto que vamos a revisar a continuación. Como decía hace unos momentos, este fue lanzado al mercado, pudiese decirse de esa manera, por el Ministerio de la Producción en febrero de este año, junto con un documento que denominan exposición de motivos, que entre otras cosas justifica parte de lo que este reglamento propone. Y adicionalmente está abierto a la opinión pública, personas naturales o personas jurídicas que tengan a bien una opinión, una sugerencia respecto a este proyecto de reglamento técnico. ¿Okay? Entonces, vamos a revisarlo y quizás hacia el final de la charla podemos encontrar quizás algunos puntos de mejoras, algunos puntos de sugerencia, y también vamos a mostrar los canales que ofrece el Estado peruano y en específico el Ministerio de la Producción para hacer llegar nuestras opiniones. Entonces, lo primero que debemos conocer es el proyecto, dentro del proyecto del reglamento técnico es el objeto. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Y está descrito en el artículo 1.1 de este proyecto de reglamento, establecer los requisitos técnicos y de etiquetado de bolsas de plástico biodegradables para que su degradación no genere contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas en el marco de un modelo de economía circular. ¿Cuál es el campo de aplicación de este proyecto de reglamento? ¿A quiénes afecta? Son de aplicación y cumplimiento obligatorio para personas naturales y jurídicas que fabriquen en el país para consumo interno, importen, distribuyan o comercialicen bolsas de plástico biodegradable con las siguientes características. ¿Ok? Bolsas con asa o sin asa, en las que el plástico biodegradable es un constituyente significativo, que han sido diseñadas o utilizadas por los consumidores usuarios para cargar o llevar bienes. ¿Ok? Entonces, esta propuesta de reglamento técnico se circunscribe a fabricantes locales, nacionales, peruanos, o importadores, o en todo caso también obviamente exportadores, si entre el público también hay empresas que comercialicen este tipo de bolsas hacia el Estado peruano, ¿ok? Con esas características que estamos viendo allí, que el plástico biodegradable sea un constituyente significativo, y más adelante vamos a ver a qué se refiere con este constituyente significativo, que al menos el 95% de su constitución sea un plástico biodegradable. ¿Okay? A eso se refiere con un constituyente significativo. Y el uso de esa bolsa es cargar o llevar bienes. ¿Okay? A eso se limita este reglamento.
es interesante también mencionar algunas definiciones que integra este reglamento para también entender los alcances que tiene. Dentro del artículo 3 define algunos reglamentos. Este en particular me pareció interesante porque complementa uno que ya existe en la ley 30884 y dice respecto a la bolsa de plástico biodegradable. Bolsa de plástico de un solo uso cuya degradación no genere contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas y que puede ser valorizada y cumple con el presente reglamento técnico. Este apellido que ahora estoy resaltando aquí, esta coletilla a esa definición, ha sido agregada explícitamente para este reglamento técnico. En la ley 30884 decía hasta la parte de valorizada. Ahora integra, cumple con el presente reglamento técnico. ¿Okay? Otro significado, definición importante dentro de este reglamento y que va a ser citado en diversas oportunidades más adelante, está el certificado de conformidad. Es el documento mediante el cual un organismo certificador de productos declara que la bolsa de plástico biodegradable demuestran el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en el presente reglamento y sus anexos. El siguiente párrafo es continuidad de lo que vimos hace un momento con los certificados de biodegradabilidad. Indica el certificado de conformidad para aspectos del presente reglamento técnico es equivalente al certificado de biodegradabilidad mencionado en la ley 30884. Si recuerdan, rápidamente, hablamos de ese certificado que está circunscrito a una norma técnica peruana que se basa en una norma ISO 14855. ¿Ok? Es el certificado de conformidad que va a ser detallado en esta charla, es equivalente a ese certificado de biodegradabilidad. Vamos entonces a adentrarnos en este reglamento técnico. ¿Cuáles son esos requisitos técnicos y de etiquetado que va a exigir o promueve exigir este proyecto de reglamento? Primero, las bolsas de plástico indicadas en el artículo 2, que le acabamos de definir cuáles son ese tipo de bolsas con asa, con un componente mayoritario de plásticos biodegradables, incluyendo todos sus componentes, deben ser clasificadas como biodegradables si cumplen con los siguientes requisitos. Estos son los requisitos técnicos que exige este reglamento técnico para que una bolsa de plástico sea catalogada como biodegradable. Van a estar relacionados con el espesor y el área, que ya vamos a definir, una caracterización y por último, una prueba de biodegradabilidad aeróbica última o final. Vamos a ver de qué se refiere cada una de ellas. Respecto al espesor, y esto está en el artículo 5.1.1 dentro de este reglamento, y dice que el espesor de cada capa de la bolsa de plástico debe ser igual o mayor a 50 micrones. El área de cada lado de la bolsa de plástico debe ser igual o mayor a 900 centímetros cuadrados, incluyendo el área correspondiente a las asas o a los pliegues. ¿Ok? Esta es una caracterización que ya viene del reglamento de la ley 30884. Dentro de la exposición de motivos que acompaña este proyecto de reglamento técnico, no se hace alusión a los motivos por los cuales se sugiere este espesor y esta área. Podemos intuir que a pesar de que el objeto de este reglamento no va hacia bolsas reutilizables, un micraje de este tipo y un tamaño de este tipo busca evidentemente que la bolsa pueda ser recuperada de alguna forma, sea a través de reutilización o sea a través de reciclaje. Aún así, este dimensionamiento mínimo también se está exigiendo en este proyecto de reglamento técnico. ¿Okay? Esa sería la primera caracterización. La segunda, dentro de los requisitos técnicos, es contar con la identificación del polímero con el cual se ha fabricado la bolsa
identificar los constituyentes de la bolsa, incluyendo materiales diferentes al polímero, dígase tintas, dígase adhesivos, determinación de sólidos volátiles, ¿ok? Y determinación de la concentración de metales u otras sustancias peligrosas, ¿ok? Entonces, hemos visto en un primer momento, requisito técnico, un espesor y un área, es decir, un espesor mínimo, un gramaje mínimo si quieren, y una dimensión. En la segunda parte, una determinación de su polímero constituyente, de aquellos otros aditivos o tintas que pueden tener la bolsa, ¿ok? Determinación de sólidos volátiles y determinación de concentración de metales o sustancias peligrosas. ¿Ok? Esta parte de determinación de concentración de metales u otras sustancias peligrosas, allí mismo en ese artículo detalla de que tiene que tener un máximo de concentración como el que están viendo en la tabla, declarando cierto tipo de elementos como peligrosos, como el zinc, el cobre, el níquel, el cadmio, el plomo, el cromo, etc. ¿Ok? Todos los minerales que están viendo allí, allí se indica cuáles son las concentraciones máximas que debería tener en su constitución la bolsa para ser considerada como biodegradable. Y el último punto, obviamente, acabo de parafrasearlo, es la biodegradabilidad aeróbica. En este caso, este proyecto de norma técnica no considera la norma ISO que vimos hace un momento para los certificados de biodegradabilidad, sino que toma en cuenta la norma ISO 18606. ¿Ok? Esta norma, entre otras cosas, dice en condiciones aerobias, es decir, en presencia de oxígeno, y en un periodo máximo de 180 días calendario, cada constituyente significativo de la bolsa de plástico debe presentar un porcentaje de biodegradación mayor que el 90% en total. Y también hace la acotación de que es en comparación con la degradación de un material de base a celulosa. ¿Ok? Sería interesante entonces hacer un zoom hacia qué norma es la que ahora el reglamento técnico hace colación. Ya no es el 14855 que vimos hace un momento. Ahora es en base a la ISO 18606. Y si nos damos cuenta, esta ya no dice materiales plásticos en forma general, sino que dice específicamente embalaje, ¿ok? O envases. Entonces, importante también aquí se los estoy resaltando dentro de esta misma norma ISO, la 18606, no proporciona información sobre los requerimientos de biodegradabilidad de envases usados que terminan en el suelo como basura, porque la basura no se considera una opción de recuperación. Tampoco es aplicable al tratamiento biológico cuando es realizado en pequeñas instalaciones por los dueños de casa. Entonces, aquí hay dos cosas muy interesantes de esta norma y que a veces rompe ciertos paradigmas que a veces por desconocimiento manejamos. Y es que el hecho de mencionar que la bolsa es biodegradable no quiere decir que sea biodegradable en cualquier condición. No quiere decir que la dejamos en un escritorio, lo colocamos en una ventana, lo dejamos en el suelo, lo tiramos al mar, lo tiramos en un relleno. No quiere decir que en cualquiera de esas condiciones va a ser biodegradable. ¿Ok? Y entonces la norma ISO 18606 hace una acotación muy interesante sobre eso, ¿no? Es decir, lo que termina en el suelo como basura por quizás irresponsabilidad ciudadana, ¿ok? No se considera una opción de recuperación. Otro dato importante es que el tratamiento biológico no proporciona información sobre el tratamiento biológico si tenemos este home composting, ¿no? Si hacemos tipo de compostaje en nuestras casas. Entonces, parece claro que esta norma se limita a cuando esta biodegradabilidad es en ciertas condiciones, ¿ok? No en cualquiera. Y así como esta norma exige ciertas condiciones,
la norma 14855 del certificado de biodegradabilidad que vimos hace un instante, también tiene unas condiciones. ¿Ok? Entonces, hay que estar muy en claro con esto, romper con ese paradigma que aún cuando tenemos ya varios años mencionando biodegradabilidad, materiales biodegradables, etcétera, todavía existe la confusión en ciertos actores de la comunidad, ¿no? Después, hay otra parte muy importante dentro de este reglamento técnico que en la ley original peruana, la 30488, decía de forma muy sutil, pero ahora en este reglamento de técnico lo hace de forma muy explícita, para que quizás no quede ninguna confusión. El requisito técnico en el artículo 5.3 dice lo que están viendo. Las bolsas de plástico oxodegradables no son biodegradables, por lo que se encuentran prohibidas de acuerdo al literal C del artículo 3 de la ley 30884. ¿Okay? Esto en la ley 30884 nunca está dicho tan explícitamente. Dice sencillamente que está prohibido el uso de aditivos que aceleren la degradación de plástico generando microplásticos contaminantes. Pero nunca lo llama con nombre y apellido. En este caso sí lo está haciendo. Es decir, entonces, de acuerdo con este proyecto de reglamento técnico, lo oxodegradable y biodegradable ya definitivamente se encuentra prohibido. De acuerdo al etiquetado, ¿okay? Vimos la parte de requisitos técnicos, espesor área, caracterización y biodegradabilidad, de acuerdo a la norma ISO mencionada. Y lo otro que menciona en esta primera parte es acerca del etiquetado, la información que se debe mostrar en la bolsa al momento de ser comercializada. Esta imagen que están viendo allí es tal cual la que aparece en el proyecto, así de ese tamaño, así con esa cantidad de información. ¿Okay? Debe indicar que es biodegradable, así, en mayúscula, en negrillas, como lo ven aquí. Luego debe indicar el certificado a través del cual se da constancia de que ha sido demostrado que es un material biodegradable. ¿Okay? Ya vamos a hablar en breve de este certificado y qué ensayos se deben realizar según este proyecto de reglamento técnico. Luego debe indicar cuál es el constituyente biodegradable principal, cuál es el espesor de la bolsa y cuál es la resistencia que tiene este material. Aquí lo indicamos abajo, lo que se refiere a esta que dice resistencia de 12 kilogramos, se menciona que se refiere a la resistencia a carga dinámica expresada en kilogramos, determinada de acuerdo con un método de ensayo, con esa norma europea que están viendo abajo. ¿Okay? Esa es la que toman de referencia para hacer el cálculo de resistencia a carga dinámica. ¿Okay? Luego debe tener una serie de información que no especifica de acuerdo con lo que estamos en lo que dice 71H, ¿okay? Estas dos oraciones que aparecen aquí, indica que debe colocarse, no promueve que se escoja cuál de ellas se debe colocar. Minimice la generación de residuos, priorice el uso de bolsas reutilizables, ¿ok? Y el otro es, no abandone esta bolsa en el ambiente, necesita condiciones especiales para su biodegradación luego de su uso. Segregue como residuo orgánico. ¿Okay? Luego es importante esto que aparece como 7.1i, y aquí abajo lo estamos mencionando, ¿no? Aquí la frase que debería acompañar en el etiquetado dice, en nuestro país, hablo del Perú, existe disponibilidad limitada de infraestructura para biodegradar las bolsas de plástico. ¿Qué es lo que dice el mismo reglamento? Si las condiciones necesarias para que se realice la biodegradación de la bolsa de plástico no están disponibles en la práctica y a escala en el Perú, debe utilizarse ese texto explicativo. ¿Ok? De hecho, y he podido ver algunos de los presentes, creo que sabemos que esto es o inexistente a la actualidad o muy limitado, es decir, no es a escala
en el Perú. Y por último, quien fabrica la bolsa, ¿ok? Y la fecha de elaboración de la bolsa. Toda esta información debe estar presente de acuerdo a la propuesta de etiquetado de este proyecto de reglamento técnico. ¿Ok? Dentro de ese artículo del etiquetado, en el 6.3 indica, el etiquetado no debe contener afirmaciones ambientales ambiguas o no específicas tales como ambientalmente seguro, oxo-biodegradable, orgánicamente recuperable, no contaminante, verde, amigo de la naturaleza, protege la capa de ozono o no soy plástico, ¿no? Entre otras que puede inducir a la confusión al consumidor y usuario. Los que estén participando en esta charla, que vivamos aquí en el Perú, sabemos que ya hay muchos meses en los cuales se ha utilizado este tipo de eslogans en algunos artículos de bolsas plásticas para carga o para llevar, que tienen uno o varios de esos eslogans que ven allí. Ahora esto va a quedar prohibido. ¿Cuál es el procedimiento de evaluación de conformidad? Creo que ahora, si los presentes estamos dentro del área de fabricación, transformación de bolsas de un solo uso o de importación de bolsas de un solo uso, o tienen ustedes, si se encuentran actualmente en el extranjero y tienen clientes en territorio peruano de bolsas de un solo uso, creo que esta es la parte que más relevancia va a tener dentro de esta charla. Primero se presenta el esquema de certificación. ¿Okay? Voy a detallar en forma general lo que incluye el esquema de certificación y es importante, creo que lo voy a hacer al final, creo que lo coloqué en algún comentario en la siguiente diapositiva, y es que este proyecto de ley indica 5 distintos esquemas de certificación. ¿Okay? 5. Y que la variación entre cada uno de ellos difiere en de dónde y cuántas veces se toma la muestra que va a ser evaluada. ¿Ok? Pero los pasos que incluyen cada uno de esos esquemas es lo que voy a describir a continuación. Primero, la solicitud de evaluación, donde se identifique el esquema de certificación, es decir, cuál de esos 5 esquemas que acabo de mencionar se va a utilizar, el tipo o subtipo de bolsa plástica, el nombre y dirección del fabricante o del importador, y cuando corresponda el representante de los mismos, esa sería la solicitud de evaluación. Ese sería el inicio de este proceso. Luego pasaría a una etapa de evaluación de la documentación, que incluye la evaluación de los procedimientos. Es interesante tomar en cuenta lo que involucra esta evaluación de documentos, que incluye la evaluación de procedimientos, manual de aseguramiento de calidad, manual de calidad, diseños u otro que corresponda al esquema de certificación. ¿Okay? Luego, la tercera etapa es la evaluación inicial, que incluye la evaluación del sistema de aseguramiento de calidad o del sistema de gestión de la calidad del fabricante o el importador. Incluye también la toma de muestras de fábrica, del mercado o ambos, según corresponda para los ensayos. Aquí en esta última línea está lo que les estoy mencionando hace un momento de los esquemas de certificación. Según este proyecto de reglamento técnico hay 5 y difiere de dónde y cuándo tomas la muestra, ¿no? Entonces, aquí brevemente en este tercer paso menciona las variables que puede tener ese esquema, ¿no? Luego está, hasta aquí hemos simplemente tomado las muestras, ¿no? Luego está aquí, ¿qué ensayos vamos a realizar esas muestras? ¿Ok? Y dice, incluye la realización de todos los ensayos establecidos en el anexo 1 del presente reglamento. En breve vamos a ver cuáles son esos ensayos. ¿Qué vendría después de esa parte de ensayos? La revisión. Incluye la evaluación de los resultados obtenidos para determinar el cumplimiento
con los requisitos establecidos en el artículo 5. ¿Cuáles son esos requisitos? Los 3 que mencionamos ahorita: espesor y área, caracterización y biodegradabilidad. Después de haber realizado los ensayos, se debe hacer la revisión de que se cumple con ellos, con esos 3, ¿no? Hacer los ensayos no implica necesariamente que se aprobaron cada uno de ellos, ¿no? Por eso hay una parte de revisión. Luego la parte de decisión. Si los requisitos han sido cumplidos, se determina el otorgamiento del certificado de conformidad. Y puede incluir una licencia de uso de una marca de conformidad en los productos certificados. Recuerdan que en el etiquetado decía certificado de conformidad número tal. Es el que provendría de esta decisión. ¿Ok? Que es la penúltima del esquema de certificación. ¿Por qué la penúltima? Porque evidentemente la última sería el seguimiento. Después de otorgado el certificado de conformidad y cuando corresponda, se harán evaluaciones de seguimiento. No quiere decir que obtuvimos el certificado de conformidad una vez y ahí quedó. Va a haber una continua revisión de lo que estamos haciendo para verificar si seguimos cumpliendo con espesor y área, caracterización y biodegradabilidad. ¿Okay? Como dice la última línea allí, en función a los reglamentos obtenidos, se determina el mantenimiento de la certificación. Es decir, ¿se mantiene o se retira? ¿Okay? Vamos, creo que con los que estamos más allegados con el aspecto técnico nos gusta más y quizás para esta charla nos interese más, que son los métodos de ensayo. Estos métodos de ensayo están descritos en el anexo 1.1 de este proyecto de reglamento técnico e indica que deben ser realizados de forma secuencial. ¿Ok? Recuerden, primero evaluaríamos espesor y área, luego evaluaríamos caracterización y luego evaluaríamos biodegradabilidad. ¿Ok? Y dice allí, de manera que se detengan los ensayos cuando se identifique el incumplimiento de alguno de ellos. ¿Ok? Pero la idea es hacerlo de forma secuencial. Ensayo área, caracterización, biodegradabilidad. ¿Cuándo hacer los ensayos? ¿No? Y dice, si el tipo de bolsa plástico presenta subtipos, pone 2 casos la norma, el reglamento. Con la misma concentración de aditivos y tintas, pero con diferente espesor, superficie y densidad. Siempre mayor al que describimos en la parte de requisitos técnicos, ¿no? Siempre mayor a ese espesor, a esa área. Si sucede eso, que tenemos misma concentración de aditivos y tintas, pero diferentes dimensiones, solo se requiere evaluar la biodegradabilidad en las bolsas de plástico de mayor espesor, superficie y densidad. ¿Ok? Si preservamos la composición de nuestra bolsa, pero diferenciamos en dimensiones. La otra caracterización es que tenemos diferentes concentraciones de aditivos o de tintas, pero con similar espesor, superficie o densidad. Entonces, pareciera que es evidente que hay que hacer la prueba de biodegradabilidad en cada subtipo de la bolsa, con cada tipo de aditivo o con cada tipo de tinta que pueda tener esta bolsa. ¿Okay? Hay una tercera dentro de este método de ensayo que me pareció redundante colocar porque decía que cuando es diferente los aditivos, las tintas y las dimensiones. Creo que para todos queda claro que cuando eso varía, habría que hacerlo a cada uno de ellos. ¿Okay? Luego, indica aquí cuáles son las normas para las cuales hacer los diferentes ensayos solicitados. Recuerden, espesor y área, identificación, caracterización o identificación del plástico y por último la biodegradabilidad. ¿Ok? Entonces, comienza con medición de espesores. Aquí dicen qué parte del reglamento técnico está, ya lo hemos mencionado hace instantes. ¿Ok? Dice que debe hacerse de forma de una medición directa con un micrómetro y sugiere una norma ISO para esa medición. Luego
vamos a la parte que no menciona nada del área, pero creo que es bastante sencillo entender cómo se va a hacer la medición del área de la bolsa. Por eso lo omiten. Luego entraríamos a la parte de caracterización del plástico y para la identificación del polímero indica que el ensayo se debe hacer a través de FTIR, de espectrofotometría infrarrojos de transformada de Fourier. ¿Okay? Y propone la norma a través de la cual podemos hacer ese ensayo de FTIR, ¿no? Ahí, si se dan cuenta, coloca un comentario adicional, dice adicionalmente debe cumplir el numeral 1, 2, 3 del presente anexo. Ese numeral lo que indica es que no se considerará la biodegradabilidad de componentes adicionales al polímero principal. Imaginemos, por ejemplo, el polímero principal es PLA y hay algún tipo de contaminante, traza, menor al 1%, y esa traza no es biodegradable. Entra dentro de esta evaluación. Y ese numeral también indica que esas trazas, porque de hecho no es singular, es plural, puede haber varias trazas de otros materiales no biodegradables, pueden llegar hasta un 5% del contenido del material total. ¿Ok? Entonces, ese es ese comentario adicional que menciona ahí. ¿Ok? Luego, el constituyente, incluyendo aditivos y tintas, y dice que el procedimiento se puede seguir de acuerdo con lo que proponga el fabricante. Luego, la parte de sólidos volátiles dice que se debe hacer a través de un ensayo termogravimétrico, un TGA, que saben que lo que hace es medir la presencia de cada uno de materiales o sólidos que se encuentran presentes en ese compuesto. ¿Okay? Es bastante interesante, y esto lo formulo a una opinión personal, el uso de este tipo de ensayos que en el Estado peruano no es nada común y son pocos, y creo que soy ambicioso al decirlo en plural, son pocos los lugares en los cuales se pueden hacer este tipo de ensayos. ¿Okay? En mi mente al menos hay uno, pero quiero suponer que debe haber más. Luego está metales y otras sustancias peligrosas. Se propone hacerlo a través de ensayos de fluorescencia de rayos X. ¿Okay? Y luego vendría el que se refiere al de biodegradabilidad aeróbica. ¿Okay? Dice, y creo que podemos ver a un conocido en esas normas que están mencionando allí, la norma ISO 14855. ¿Ok? Y por último, la resistencia, porque se acuerdan que debemos incluir dentro del etiquetado la resistencia a carga dinámica, que es esa información que va a ir dentro del etiquetado, y también sugiere una norma para su realización. ¿Ok? Aquí hace algunos comentarios acerca de aspectos que evidentemente por el tiempo y espacio de esta charla no lo incluí, pero cuando se les comparta la presentación, gustosamente les vamos a compartir también el proyecto de reglamento técnico, sean o se encuentren ustedes en el Perú o fuera del Perú. Creo que es interesante, al menos como documentación de referencia, si se está promulgando algún tipo de reglamento en cada uno de sus países. En el anexo 3 de este proyecto de reglamento se incluye un listado de polímeros biodegradables o no biodegradables, ¿no? Quizás esto sea bastante interesante, sobre todo en el estado peruano, donde no existe la carrera de polímeros, donde existen dos universidades que no se encuentran en Lima, que brindan la carrera de ingeniería de materiales, entre las cuales uno puede realizar una especialización en materiales plásticos, y ninguna universidad se han hecho diplomados, más no tampoco estudios de maestría. Entonces, muchas veces esta información es nueva para el mercado si no existe una formación de conocimiento en este aspecto, ¿no?
Y lo último que dice ahí de referencia es cuál es el rango en el cual se encuentra realizado el FTIR, ¿no? Y cuál debe ser la transmisión o transmitancia que debe tener este ensayo. Creo que más lo hacen por información adicional, porque realmente el rango de FTIR va dentro de esas longitudes de onda que está allí. No hay algo nuevo dentro de ese tipo de ensayo, en lo que está descrito en el punto 5 que están viendo en sus pantallas. Requisitos generales de la muestra. ¿Se acuerdan que en una de las fases del esquema de certificación nosotros hacemos una toma de muestras? Unos requisitos que solicita la muestra, en algunos casos puede parecer redundante, pero me parece ideal que el reglamento proponga y lo informe, ¿ok? Es no haber sido sometida a pretratamientos esa muestra. ¿Y a qué se refiere? A calentamiento, fragmentación, exposición a la luz, rayos ultravioleta u otros, que puedan haber acelerado la biodegradación de la bolsa plástica. También, como requisito, que las tintas y aditivos deben estar presentes cuando el producto sea analizado. Sin embargo, su contenido debe excluirse de los cálculos de mineralización en la determinación de la biodegradabilidad aeróbica última, porque la biodegradabilidad se está refiriendo exclusivamente al componente polimérico o plástico de esa bolsa. ¿Okay? Pero evidentemente exige la presencia de tintas y aditivos por la evaluación de sustancias peligrosas, ¿no? Metales peligrosos. Luego, una vez pasado todo este proceso, debería estar la demostración de la conformidad, ¿no? Validar de que todo lo que hemos hecho ha cumplido con el presente reglamento. Las personas naturales o jurídicas que fabriquen en el país para el consumo interno o importen bolsas de plástico biodegradables deben contar entonces con un certificado de conformidad emitido de acuerdo con uno de los esquemas de certificación. Aquí está el comentario que les dije, que en la norma técnica, perdón, que en el reglamento técnico indica 5 esquemas diferentes de certificación. Pero esos 5 esquemas van de acuerdo a lugar y momento en que se toma la muestra. ¿Ok? ¿Quiénes pueden emitir este certificado de conformidad? Creo que sería la pregunta obvia después de haber visto todo esto. Van a ser emitidos por organismos certificadores de productos acreditados por INACAL. INACAL es el Instituto Nacional de la Calidad en el Perú. Es el que emite o promulga las normas técnicas peruanas, ¿okay? Y que también, entre otras funciones, se encarga de este tipo de acreditaciones. Y lo segundo, organismos de acreditación del país de fabricación, entiéndase cuando es distinto al Estado peruano, o del país donde se efectúe la certificación, que sean miembros firmantes de un acuerdo de reconocimiento de la IAF. Ya vamos a ver a qué se refiere con esto, para los que quizás no estamos tan familiarizados, ¿no? Hay una excepción, si se quiere, para los países de la comunidad andina, ¿no? Comunidad a la que forma parte el Perú. Dice, para los países de la comunidad andina se aplica lo establecido en la decisión 506 sobre reconocimiento y aceptación de certificados de productos que se comercialicen en la comunidad andina o la normativa que lo reemplace. Tuve curiosidad acerca de ese primer punto que indica aquí esta demostración de conformidad, que indica que organismos de acreditación que sean miembros del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral de la IAF. Y aquí está, ¿ok? La IAF es el fórum o foro de acreditación internacional, como lo que están viendo en pantalla, ¿no? Entonces, tuve un poco de curiosidad acerca de, por ejemplo, cuáles son aquellos organismos autorizados en nuestros países. Tomé como referencia 3 de ellos. Uno, evidentemente, el Perú, y voy a comenzar por él. ¿Ok? Y cuando uno ingresa aquí, resulta que al menos perteneciente a la IAF, el único miembro activo es el propio INACAL, ¿no?
En mi particular me pareció bastante interesante este punto, ¿no? Quise tomar como referencia otros dos países, como para conocer de nuestro entorno, como para conocer cuál es la situación allí. En Argentina, por ejemplo, veo que ese organismo signatario o acreditado con la IAF es el Organismo Argentino de Acreditación. Es el único que aparece dentro de la página de IAF. Y el otro fue el de México. ¿Okay? Esos fueron los tres países por simple referencia y porque sé que varios de que nos acompañan hoy provienen de esos países. Quise verificarlo, ¿no? Y en el caso de la IAF para México, solamente, y obviamente también hablo de estos tres países porque pueden ser también fuentes de la importación de estos materiales biodegradables, ¿no? De estas bolsas biodegradables. Sabemos un trabajo muy interesante que hace México en este aspecto, ¿no? En el caso de México vemos que es la entidad mexicana de acreditación. Entonces, bueno, dije, bueno, aparentemente son solamente los entes estadales, ¿no? Los que están circunscritos a este Foro de Acreditación Internacional, o IAF por sus siglas en inglés. Quise ir un poco más allá, ¿no? Y entré en la página del Organismo Argentino de Acreditación, ¿no? Y acá hay la forma de búsqueda de entidades acreditadas. Veo aquí, por ejemplo, obviamente aquí está ya con la búsqueda que yo hice, porque antes de esto simplemente te da opciones. Voy a colocarlo antes de las opciones para que ustedes vean cómo aparece. Digamos, para los que no están familiarizados, no vean que no aparece nada como entidades acreditadas. Entonces, si vamos a lo que nos pide esta normativa técnica peruana, vamos con nombre y apellido lo que nos pide, organismo de certificación de producto. Entonces, busco, a ver un momento, organismo de certificación, y aquí en selecciones, quiero ver nada más los de productos, ¿no? Y cuando hago esa búsqueda, pues bueno, ya aparecen nombres ya más conocidos por todos, ¿no? Como empresas certificadoras, ¿no? Ahí la están viendo, creo que no hace falta mencionarlo. Quizás el último nombre de cada uno de ellos varía en nuestros países, pero el primer nombre es similar para todos, ¿ok? Y luego, pero no hace ninguna mayor acotación, ¿no? Entonces, digamos, si mi material proviene de Argentina, veo que el certificado debería o pudiese venir de uno de estos organismos, ¿no? Que se encuentran en el Estado argentino. Quise hacer lo mismo con México, ¿no? Entré a su página del el EMA, ¿no? Y para ver esos organismos certificados, ¿no? Y cuando la primera opción de búsqueda es por alcance, yo selecciono producto, porque obviamente es un producto lo que vamos a certificar. Y luego, algo que me pareció muy interesante en el caso mexicano, es que te dice cuál norma quieres certificar. Me pareció sumamente interesante. Sin embargo, la norma 14855, la ISO, que evalúa la biodegradabilidad, no está entre las opciones que ofrece el Estado mexicano, ¿no? Entiendo, si este es el único organismo que puede acreditar organismos certificadores, quiere decir que en el Estado peruano no se puede certificar la ISO 14855. Pero encontré una norma similar y ya van a entender un poco por qué hice esa búsqueda. Aquí vean, creo que no se resalta mucho este gris aquí, y hay una norma mexicana, ¿ok? Y dice plástico compostable, especificaciones, métodos de prueba. Y lo tomé simplemente como referencia, ¿no? Quiero volver aquí un momento, cuando yo coloqué producto como opción de búsqueda, me aparecieron 67 empresas certificadoras autorizadas por la EMA. Cuando coloqué esta norma mexicana, con plásticos compostables, especificaciones y métodos de prueba, que estamos viendo aquí un poco en el medio, ¿ok? Resulta que hay solo una empresa acreditada por el Estado mexicano o por la EMA para esta prueba mexicana. Uno solo.
es esta empresa que aparece aquí abajo. ¿Ok? Entonces pareciera que opciones no tenemos muchas para la certificación y parece algo bastante común en nuestras latitudes. ¿Ok? Ahora, quizás algunos se pregunten, bueno, pero si la norma técnica peruana pide la 14855, ¿por qué buscar otra? Por lo que vamos a ver a continuación. Aquí dice, en el artículo 9, que dice evaluación de conformidad con reglamentos técnicos o normas técnicas equivalentes, indica, la evaluación de conformidad se debe realizar de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento técnico o reglamentos técnicos equivalentes del país de fabricación u otros países. ¿Ok? ¿Qué dice allí? En caso que no exista un reglamento técnico en el país de fabricación o en el país de donde se pretende realizar la evaluación de conformidad, se aceptará la evaluación de normas técnicas equivalentes. Entonces, ya que este reglamento técnico peruano me dice si de donde proviene la bolsa no existe algo igual a lo que yo te indico en mi reglamento, puedes tomar normas técnicas equivalentes. ¿Ok? Creo que aquí una pregunta sería, ¿quién valida si es equivalente o no? El siguiente punto lo responde la misma norma en el artículo 9.2. La determinación de los reglamentos técnicos o normas técnicas equivalentes al presente reglamento técnico es realizada, o debería ser hablada en futuro, ¿no? Será realizada por Produce con la opinión técnica previa del MINAM. Para nuestros asistentes del extranjero, Produce es el Ministerio de la Producción en el Estado peruano y MINAM es el Ministerio de Ambiente. ¿Ok? Un punto interesante en este aspecto es que cualquier tipo de solicitud de revisión a cualquiera de estos entes, como por ejemplo solicitar la equivalencia de una norma técnica, toma al menos 30 días hábiles, 30 días laborales para respuesta, ¿no? Eso lo quiero mencionar, digamos, nuevamente, si hay entre la audiencia fabricantes de bolsas que exportan desde ustedes y nosotros importamos, ¿no? No, disposiciones complementarias transitorias dentro de este proyecto de reglamento técnico. ¿Ok? Como ustedes lo acaban de ver haciendo la prueba con México, ¿no? Que, como les decía, yo creo que tiene una industria de propuestas biodegradables muy interesante y vimos que solamente había un organismo acreditado para validar la compostabilidad, asumiendo que esa norma técnica mexicana sea similar o equivalente a la 14855 ISO, ¿ok? Existe algo similar en el Perú y el mismo proyecto lo menciona. En tanto no exista en el país por lo menos un organismo de certificación de productos, por lo menos uno, acreditado por INACAL, que les recuerdo, INACAL es el Instituto Nacional de la Calidad del Estado peruano, cuyo alcance de acreditación incluya el producto y el esquema de certificación, se acepta la declaración de conformidad del fabricante, suscrita por el representante legal. Entonces, aquí se hace un mea culpa de que actualmente en el Perú no existe un organismo certificador acreditado por INACAL para validar la norma 14855, ¿no? Puede ser que exista, pero no está acreditado por INACAL, también puede ser ese el caso, ¿no? Se toma en cuenta entonces la declaración de conformidad del proveedor. Declaración de conformidad que ya sabemos cuáles son los lineamientos que debe seguir, ¿ok? Se precisa que durante ese lapso de incumplimiento de requisitos técnicos y de etiquetado señalados, se encuentran sujetos a la fiscalización y sanciones respectivas. Es decir, que no exista un organismo de certificación del producto para este reglamento técnico en el Perú, no te exime de que debas cumplir con el reglamento y que si no lo haces, cuando dice el artículo 5 y 6, el 5 es el de los requisitos técnicos, el 6 es el de esquema de certificación,
están las personas naturales y jurídicas que fabriquen, importen para su comercialización bolsas de un solo uso, biodegradables, pero no validados, se encuentran sujetos a la fiscalización y a sanciones respectivas. ¿Okay? Esto de nuevo lo propone el mismo proyecto de reglamento técnico. Cuando hace esta acotación, el proyecto indica que esas sanciones están ya emitidas dentro de ese decreto supremo que están viendo en pantalla, recordándole a nuestros amigos del extranjero que produce es el Ministerio de la Producción. Aquí solamente he colocado algunas, creo que salen 6 o 7 tipos de infracción. Aquí solamente he querido colocar algunos, solamente como para que nos demos cuenta de cuál puede ser el impacto. Vamos a colocar la sanción, ¿no? Vamos a revisar esta unidad, la unidad impositiva tributaria en el Perú, la UIT, a moneda local son 4.400 soles este año 2021 y es un equivalente a $1.200 americanos. ¿Okay? Una UIT es equivalente a $1.200 americanos. ¿Okay? Entonces, sobre todo, como les digo, hago este comentario si hay proveedores de bolsas plásticas presentes y que quieren entrar vendiendo las bolsas de un solo uso que van desde el 19 de diciembre de este año tener que ser biodegradables, al menos biodegradables. ¿Okay? Porque pueden ser reutilizables, etc. Solamente estamos hablando de los biodegradables en esta charla. Entonces vean, infracción. El distribuidor o comerciante que no cuente con copia de constancia de cumplimiento. ¿Qué cumplimiento? El de la certificación. Si usted no cuenta con esa constancia, esa copia de la constancia, se considera una amonestación leve y tiene hasta este rango, perdón, de sanción. Recordemos, una UIT, $1.200 americanos. Luego está presentar información falsa o fraudulenta para la obtención de constancia de cumplimiento de reglamento técnico. Falsa o fraudulenta. ¿Ok? Vean que dependiendo del subtipo infractor, ¿ok? Si afecta a la fe pública o genera un daño en seguridad, vida y salud, tiene este tipo de sanciones. ¿Ok? Y por último, de las que le he querido colocar aquí a ustedes, fabricar y o comercializar productos industriales manufacturados para uso o consumo final sin cumplir con los requisitos establecidos en los reglamentos técnicos, es decir, la siguiente línea. ¿Ok? Entonces, fabricar y comercializar productos manufacturados para el uso o consumo final sin cumplir con los requisitos. ¿Cuáles requisitos? Esos 3 que ya hemos mencionado. Espesor área, caracterización, biodegradabilidad. Y bueno, ahí se pueden dar cuenta que las sanciones son más sustanciosas. Recordándoles, una UIT son 1.200, aproximadamente, $1.200 americanos. Publicación del proyecto normativo. ¿Okay? Esto que estamos compartiendo hoy con ustedes fue emitido por el Ministerio de la Producción en febrero de este año. Y la intención es disponer de su publicación a efectos, como indica allí, de recibir opiniones, comentarios, sugerencias de la ciudadanía en general, entiéndase persona natural o jurídica, por un plazo de 90 días, contados desde la publicación de la presente resolución. Esta resolución se emitió el 19 de febrero y puede recibir opiniones, comentarios, sugerencias desde esa fecha hasta el próximo 19 de mayo. ¿Ok? Bien. ¿Cómo podemos hacer esa comunicación? Quizás algunos sientan la necesidad, otros la curiosidad. Formula 2 canales, básicamente. Un canal presencial o físico, si se quiere, y un canal virtual. Las opiniones, comentarios y sugerencias sobre el proyecto normativo deben ser remitidas a través de esta dirección de normatividad de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio
del despacho, bueno, tiene un nombre bastante extenso, ¿no? Viceministerial del Ministerio de Producción de Pequeñas y Medianas Empresas e Industria, ¿ok? En el proyecto se indica una dirección postal hacia la cual ustedes pueden hacer llegar una opinión, comentarios o sugerencias. Pero como estamos acostumbrados desde los últimos 12 meses para acá, también hay canales virtuales. Estos canales virtuales son los que están viendo ustedes en pantalla en este momento. El primero solamente puede ser utilizado por actores del Estado peruano, personas naturales o personas jurídicas del Estado peruano, porque debemos registrarnos y debemos colocar información pertinente exclusivamente a nosotros. El DNI, el RUC, que es el documento de registro fiscal, ¿ok? Entonces, con esas dos partes, evidentemente solamente el comentario lo puede emitir una empresa o una persona con un documento o reglamentación peruana. El otro canal es a través de un correo electrónico, que es el que están viendo en la pantalla, ¿ok? Y sobre todo para los que se encuentren presentes en el Estado peruano y quieran emitir algún comentario, opinión, sugerencia respecto al proyecto normativo, les quise hacer el recorrido de esta mesa de partes virtuales, es decir, qué sucede cuando ingresan a este sistema, a esta plataforma de trámites digitales del Ministerio de la Producción, ¿no? Cuando ingresan a ese link, van a tener este portal que están viendo en la pantalla en este momento, ¿ok? Si no están registrados, deben registrarse, como indica aquí, solicitar una cuenta a Produce Virtual. Si ya están registrados, simplemente indicar si se están, ingresando como persona natural o jurídica, con su RUC, DNI, contraseña. Una vez acceden, van a encontrar estos 4 aplicativos que ven en la pantalla, ¿ok? Y si seguimos el camino literal que nos ha dicho el proyecto de reglamento técnico, debemos acudir por este espacio, ¿no? La PTD, ¿ok? Plataforma de trámite digital. Cuando hacemos clic allí, se inicia un nuevo trámite, o debemos introducir un nuevo trámite, ¿ok? Ahí dice, usted podrá ingresar su trámite digitalizado siguiendo los pasos. Entonces, por default está el Ministerio de la Producción, porque obviamente es solamente de este ministerio, ¿ok? Pero cuando tratamos de ingresar el nombre bastante extenso que tenía la dirección de normalización, voy a volver para que vean cuál era el nombre a que hago referencia, este que está aquí, Dirección de Normatividad, Dirección de General, Políticas, Análisis, Regulatorio, todo este nombre, ¿ok? Se trata de buscar esa dirección y resulta que no aparece, solamente aparecen estas dos direcciones con nombres bastante cortos, ¿no? Entonces, se entiende que si no está allí, vean que aquí en la parte de abajo indica, si no encuentra la oficina, ingrese aquí, si hacen clic allí, les va a salir esta información, ¿ok? En donde se va a validar quién está emitiendo el comentario, o qué empresa está emitiendo el comentario, e inician el trámite. Y al iniciar el trámite, pues deben completar estas casillas que dicen aquí. Aquí, a modo de ejemplo, lo hemos completado nosotros, opinión de proyecto, reglamento técnica de bolsas de plástico biodegradable. El tipo de documento, hay dos tipos de documentos que parecen mucho a lo que necesitamos. Uno dice opinión de proyecto de ley, esta es una opinión de proyecto, aunque no es una ley, y hay otro que dice sugerencia, así, sin más, ¿no? Ustedes pueden colocar el que consideren pertinente, y aquí suben el archivo, el documento, en donde estará su opinión, y la pueden enviar, ¿ok? Entonces, ese es el camino, digamos, si ustedes quieren emitir esa opinión respecto a este proyecto de reglamento técnico. ¿Okay? Bueno, de mi parte, esta sería la presentación. Sí me encantaría conocer acerca de preguntas o consultas que hayan ido saliendo a lo largo de la charla o si lo tienen durante este momento. Buenas tardes, ingeniero. Bien, efectivamente se han emitido algunas
consultas, algunas inquietudes por parte de los participantes, voy a proceder a informarle en el orden en que se han generado. Cuando estuvimos al inicio de la presentación entre la lámina 19 y 20, el señor Adrián Botana nos hace la consulta. En la ley hablan de asegurar valorización. ¿A qué se refieren específicamente con valorización? Excelente. ¿Me repites, por favor, el nombre del consultante? Sí, es Adrián Botana. Ok. Adrián, gracias por la consulta. Sí, es un término del cual que se ha hecho bastante habitual en este mundo de la economía circular. Y cuando se refiere a valorización, quiere decir qué tipo de uso o valor se le puede dar a un producto, en este caso sería la bolsa, luego de su vida útil. Los diferentes tipos de valorizaciones que le podemos dar y que te puedo mencionar es a través del reciclaje, a través de la reutilización, a través del el relleno o refill, a través de la parte de valorización orgánica, que serían este tipo de productos biodegradables, o valorización energética, cuando convertimos ese residuo en una fuente de energía. Es un nombre que se ha utilizado bastante en esta parte de economía circular. Perdón, ahí, Bien. ingeniero. Ah, La consulta venía justamente a eso, que dejaban abierta la palabra valorización, que tiene un aspecto tan amplio Sí, en una ley que trata justamente de biodegradabilidad y de compostaje. De ahí venía mi duda de por qué se había incluido el concepto de valorización, que inclusive puede abarcar a muchas otro tipo de materiales que no necesariamente son gracias. biodegradables o compostables. Es correcto, tu comentario es correcto y gracias por hacerlo. Y sí, quizás ahí haya faltado el apellido valorización orgánica, ¿no? Para restringirnos a que este es el tipo de valorización que se busca con este tipo de solución. Pero sí, tal como dijiste, tiene wow, diferentes aspectos que tratar. Gracias. A ti. bien, ingeniero, vamos a continuar con la segunda interrogante. Esta interrogante se respondió de una manera automática cuando usted siguió con la presentación. Sin embargo, vamos a informarla para ver si es que hay un refuerzo, ¿sí? La consulta es de Miranda Gómez. Nos indica, buenas tardes. Las empresas que compren bolsas biodegradables para sus productos, ¿cómo se asegurarán de que efectivamente lo sean o cómo el proveedor garantizará eso? Exacto. Bueno, Miranda, ya lo validamos que habrá dos maneras. O certificamos a nivel local o debe venir certificado del extranjero. Si viene certificado del extranjero, debe ser emitido por un organismo acreditado en ese país. Si en ese país no existe esa acreditación, por ejemplo, para la norma técnica, perdón, para la norma ISO 14855, buscar un equivalente y que ese equivalente sea validado por el Ministerio de la Producción peruano en colaboración con el MINAM. Hay una parte que menciona este proyecto de reglamento y dice que estas equivalencias van a estar publicadas, o sea, no quiere decir que Miranda hoy va a solicitar una equivalencia y mañana Aníbal pide otra, sino que, otra equivalencia sobre la misma norma, por ejemplo, si los orígenes fueran el mismo. Y no, cuando un actor haga la solicitud de equivalencia, va a ser publicado en el portal del Ministerio de la Producción indicando que esa norma técnica distinta a la 14855 es equivalente y puede ser utilizada. Así digamos, los primeros que estemos generando equivalencias, pues quizás nos desgastemos un poco, pero a medida que esto vaya tomando fuerza, ya va a ser el trabajo más sencillo para todos. Bien, muchísimas gracias. Tenemos un último, sobre todo no es una consulta, es un comentario de Pablo Molinero.
Él nos comenta que entiende que el sistema de certificación está orientado a lo que debe cumplir el fabricante y que a través de un documento como ficha técnica o certificado de calidad traslada la conformidad del producto al cliente y demuestra su cumplimiento al Estado o partes interesadas para fines del cumplimiento de la ley. Efectivamente, lo que usted mencionaba, ingeniero. Esas son todas las consultas que se han generado. Miriam Gómez le está agradeciendo por la respuesta o refuerzo a su consulta que tuvo. Perfecto. Sí, hay una acotación interesante que hacer con el último comentario que hicieron ahora, y es que no estamos hablando de la materia prima, estamos hablando de la bolsa, ¿ok? Que la materia prima tenga unas características no quiere decir que lo fabricado con esa materia prima tenga las mismas características. De hecho, si recuerdan, cuando mencionamos cómo debería ser tomada la muestra, indicaba que si esta es aditivada o si esta es decorada con tinta, esto debe estar incorporado en la muestra para hacer los ensayos que se requieren para la certificación. ¿Ok? Pero sí, lo que busca, ¿me puedes repetir el nombre de la última persona que hizo la consulta? Sí, es Pablo Molinero. Pablo. Bien, Pablo, lo que sucede también un poco para el contexto, no sé si te comunicas desde el Perú, pero para contarte un poco y quizás para refrescarnos a los que sí estamos desde aquí, y es que cuando salió la ley 3884, indicando lo que les mostré al principio de esta reunión, que teníamos 36 meses para cambiar las bolsas, ya sea reutilizable, hacia ese tipo de valorización, como dijo el primer consultante, o hacia que sean de origen vegetal o biodegradable. Muchas canales de venta, retail, supermercados, comenzaron a incorporar al muy poco tiempo, bolsas indicando que estas eran biodegradables. Con toda esa, con esos eslogans que ahora están prohibidos. De hecho, hoy uno acude a un supermercado y todavía están esas bolsas con ese tipo de eslogan, porque este reglamento todavía no ha sido emitido, ¿no? Pero comenzaron a inundar el mercado, ¿ok? Hablo de supermercados, hablo de canales retail principalmente. Creo que esos dos son los principales actores que generaron cambio. Algunas cadenas de librerías también. Eh, y si tú analizabas o formabas parte de un laboratorio y tenías curiosidad de analizar esas bolsas, te das cuenta que pocas cumplían con lo que decía el eslogan, porque o no eran biodegradables o simplemente tenían un aditivo que ahora sí ha sido expuesto de forma con nombre y apellido en este reglamento, u otros. Hay hoy en día una cadena de supermercados peruano utiliza polietileno y utiliza una carga, carbonato de calcio, y vende o nos cobra un valor impositivo, porque dentro de la ley 3884 también está un impuesto por comprar las bolsas, lo hace como si fuera biodegradable y no lo es, ¿no? Entonces, esto lo que busca es un poco reglamentar todo esto, que si hubiese salido en el tiempo que exigía la norma 3884, que era 240 días después de emitida esa ley, y estamos hablando de agosto de 2019, quizás algunos tragos amargos que han pasado estos meses no los hubiésemos evitado. Pero ya que no fue así, hay que trabajar de acuerdo con lo que tenemos disponible, ¿no? Pero sí, lo que busca un poco es normar todo este tipo de mercado, ¿no? Efectivamente, ingeniero, han sido todas las preguntas. Veamos, hay unos últimos comentarios, una consulta sobre todo de Jacín Valdés que se Mm. genera en este momento. Nos indica, ¿alguna empresa panificadora en Perú usa la tecnología oxodegradable hace varios años? ¿Habrá penalidades para este tipo de empresas y proveedores de los empaques que usen este tipo de aditivo en la fabricación de bolsa por generación de microplástico? Sí, Jacín. Bueno, de hecho, ya era
es reglamentado con como un tipo de infracción, porque el uso de un aditivo que genere lo que tú estás describiendo en tu consulta está prohibido por la ley 3884 desde diciembre de 2019 y el reglamento de la ley ya indica una penalización para esto. Quizás algunas empresas siguieron usándolo porque lamentablemente la ley 3884 no expresó puntualmente a qué aditivo se refería, ¿no? Ahora sí lo está haciendo. Y esto es un punto interesante, Jacín, y es que cuando salió el proyecto de ley 3884, era mucho más extenso de lo que terminó siendo. En esa ley, en ese proyecto de ley, perdón, sí decía aditivo oxodegradable prohibido. Resulta que cuando se emitió la ley, diciembre de 2018, ese apellido oxodegradable se le quitó. Ahora está volviéndose a colocar dentro de este proyecto de reglamento técnico. Eso por un lado. Siempre estuvo desde diciembre de 2019 fiscalizado como prohibido. Hay un tema con este tipo de aditivos y es que en algunos países es autorizado y en otros países no es autorizado. Como proveedores o como consumidores, tenemos que ver evidentemente el país donde se comercializa ese producto, ¿no? En el caso del Estado peruano está prohibido. Creo que la marca panificadora que indicas, en sus publicidades, en su país de origen, dice que tiene dos tipos de tecnología. Para unas líneas tienen la tecnología oxodegradable y para otras líneas tienen la tecnología de plástico compostable, ¿no? En ese país es autorizado, ¿ok? Así que allí no hay ningún problema. El problema es que en el Estado peruano ya no lo es. Entonces, no existía la forma porque resulta que no le habíamos colocado el nombre completo al aditivo. Ahora sí. Entonces, evidentemente esta panificadora, para vender sus panes en el Perú, usar esos panes en el Perú, habría que verlo con cuidado, ¿no? Recuerda que en la ley 3884, esto no se restringía únicamente a bolsas, ¿ok? Pero lo dejo allí abierto, Jacín. Gracias por tu opinión. Sabemos que es una situación bastante puntual la que tiene este tipo de aditivos, ¿no? Esto que estamos viendo viene dentro de un proyecto de reglamento técnico. Hoy aparece así. Veamos qué sucede después del 19 de mayo, que ya han sido emitidos todos los comentarios y se emita definitivamente el reglamento técnico. ¿Okay? Bien, esas han sido todas las consultas y comentarios que se han generado en el chat, ingeniero. Les están agradeciendo por el chat, usted también lo puede visualizar. Los agradecimientos de los participantes, ha sido muy interesante esta charla. Si alguno de los participantes deseara tomar el micrófono y hacer un comentario final o alguna consulta, alguna intervención, pueden hacerlo, tienen los micrófonos abiertos. De acuerdo. Mientras eso sucede, si hay alguno que quiera participar, cuando se les haga compartir estas presentación, estas diapositivas, este archivo PDF, les vamos a compartir el proyecto en toda su extensión para que ustedes lo puedan visualizar, sobre todo si tienen alguna opinión, eh, sea que está en el Estado peruano o que quieren importar o exportar, dependiendo de su país de origen, esta información. Entonces, veo los comentarios que está haciendo Pablo en este momento, veo que la búsqueda de opinión no indica que solamente la debamos hacer personas que vivimos en el Perú. Así que bienvenidos, creo que sea las opiniones que vengan de otras latitudes. Y vean que hay el canal de el correo electrónico del Ministerio de la Producción, ¿no? No conozco la enzima que mencionas, Miranda, pero bueno, por ahora eso no lo está incluyendo esta normativa. ¿De acuerdo? Bien, en todo caso,
al parecer no tenemos participantes que quieran comunicarse o quieran intervenir de forma verbal. Le agradecemos mucho su participación, ingeniero. Le agradecemos a todos los participantes. Recuerden que el día de mañana es el último webinar de esta serie del mes de abril, que va a ser sobre la introducción al curso que vamos a brindar próximamente. Es a las 10 de la mañana, hora Lima, Perú. ¿Algunas palabras finales, ingeniero? No, agradecido con todos los participantes. Sabemos que estuvieron presentes de otras latitudes. Me parece que esto puede enriquecer mucho este tipo de charlas, de opiniones. En el Perú no existe una industria petroquímica. La opinión que venga de países que estén más acostumbrados a este tipo de tecnología va a ser siempre bienvenida y enriquecedora para lo que estamos formulando en el Estado peruano. A todos, muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Buenas tardes y muchas gracias con todos.